el Ecuador del siglo XX es retrotraernos a la inercia de la actividad administrativa en el Ecuador. Encontrar principios como el sol ve repete, causando perjuicios a los administrados y creando cuentas incobrables e indescifrables en el presupuesto general del Estado. Hablar de la inercia de la administración, de la losca de los funcionarios públicos determinados en una ley en octubre del año 2013. Hoy en día ha sido grande la producción legislativa en el Ecuador, a la luz de la nueva Constitución del 2008. Aquí se ha hablado de la constitucionalización del derecho administrativo, del cual hago mías las palabras del doctor Genaro Eguiguren. De esto tratará este análisis, atendiendo la invitación de Marco Morales Tobar y de ideas. Navegaremos entonces en estos temas de la reforma constitucional ecuatoriana y del término que he identificado como neoadministrativismo. El neoconstitucionalismo latinoamericano. Para empezar, tenemos que recordar las frases de Alexis cuando nos mencionaba sobre la desterritorialización y la desnacionalización de los estados del mundo. Esto ha confluido en cambios fundamentales en el mundo. Desconstitucionalizaron nuestros países latinoamericanos sin querer poner en perjuicio el derecho internacional, pero nuestras constituciones se vaciaron frente a constituciones mundiales, a constituciones y principios y derechos, garantías que constaban en tratados internacionales, en normas internacionales. Hoy, nuestra Constitución del 2008 lo que ha hecho es irradiar con los principios y el respeto a los derechos fundamentales en las legislaciones nacionales. Hoy por hoy estamos produciendo mucho más leyes nuevas, el Código Orgánico Integral Penal, el Código General de Proceso. Y es que desde la vigencia de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya se establecieron estos postulados de paz y respeto del derecho, unido a ese principio clásico de la soberanía de un Estado o de potestas legibus soluta. La soberanía se fue desterritorializando, se fue eliminando del territorio. Hoy proponemos para América y para el mundo un sistema constitucionalismo latinoamericano de vanguardia, planteando un paradigma de un nuevo concepto constitucional de Estado y su democracia, desde las líneas escritas que configuran un Estado más participativo y en donde la vigencia de esta Constitución nacional sea el reflejo en las ramas del derecho y haga de las juezas o los jueces los verdaderos herramientas de la difamación de la justicia en un enmarañado sistema jurídico. La interpretación es hoy esa herramienta de terciopelo que debe ser usado en ese activismo judicial que hoy nos ha traído a colación el profesor Bakker, muy inteligenciado del tema. Esa tiene que ser la actuación hoy en el sistema judicial. La justicia ordinaria, a más de la constitucional, tiene que estar envuelta ahora más que nunca en el ejercicio de la aplicación de la Constitución y en sus decisiones, y con ello en la aplicación de postulados de justicia y equidad. Pero ¿cómo ese nuevo paradigma de Estado y democracia participativa influye en nuestros sistemas administrativos y en los países latinoamericanos? Debo tomar como verdad de perogrullo la clara influencia de las reformas constitucionales de los últimos años. Desde la Revolución Francesa, Araujo Juárez nos planteaba la diferencia de lo que aquí se ha hablado como derecho público. Fundamentalmente diferente o fundamentalmente tratado igual que el derecho de los particulares. Una discusión que ha venido en vorágine discutiéndose en toda la doctrina. ¿A qué está? ¿A un mismo derecho de los particulares o a un derecho diferente y fundamentalmente diferente? Es que ese círculo permanente de tales discusiones se inclinaba en teoría a una u otra tendencia de protección más estatal o de protección más privada, cuando en este nuevo paradigma de Estado y democracia la sujeción del derecho es el mismo al sector público y privado, pero la inclinación a la defensa de lo privado y público es igual, sin desatender las claras especificidades que tiene el sector público, su conformación, entorno e implicaciones.
manera y solo de esta manera el principio de legalidad se aplica en el derecho administrativo, como una clara lealtad a un sistema jurídico que debe aplicar las normas, empezando por la propia administración pública, para que en todo caso no excluye ni el principio de igualdad ni el de especialidad. Hablar de servicio público hoy en día es hablar entonces de un servicio de calidad, de un servicio en donde se hagan efectivos los derechos, estos derechos reales y efectivos que la Constitución española, como lo ha explicado el profesor Bakker, tienen que ser no ilusorios en un derecho. Con estas premisas, entonces, enfoquemos qué ha pasado en el neoconstitucionalismo en el Ecuador, influenciado desde Alessi, Terrayol y Ávila Santa María, hasta identificar en nuestro Estado constitucional de derechos y justicia. Es necesario reforzar ese vigor y la rigidez de la aplicación de nuestra Constitución del año 2008. No como antaño, en donde la Constitución no tenía una aplicación práctica y diaria en esa vida cotidiana. El neoconstitucionalismo proporciona entonces esos elementos introductorios para un derecho administrativo vivificante, real y vivo, de sus instituciones jurídicas. Las políticas del buen vivir o de suma causa pululan en los estados establecidos del régimen de desarrollo económico, en las políticas económicas y sociales que deben coadyuvar a la formación de un Estado en donde los medios productivos se repartan con mayor equilibrio, evitando los monopolios y la pobreza, empoderando a la ciudadanía en el uso y goce de los ingresos que recaudan, acercando el servicio público a las y los ciudadanos de a pie y a los ciudadanos de cada hogar, de cada gobierno autónomo descentralizado o de esas juntas paraguayas de manera equitativa y igualitaria. En nuestra tan desarrollada Constitución del 2008, las críticas no pueden quedar escasas, pues siempre me he preguntado cómo equilibrar en la balanza presupuestaria del Estado los costos que implica implementar los postulados constitucionales con los ingresos estatales sin ocasionar un déficit fiscal o buscar créditos externos de estos países que, sumidos en la pobreza de un siglo, buscan mejores derroteros. Creo que la propia Constitución nos da esa solución, enfrascando dentro de la misma sabiduría de establecer nuevos derechos y garantías la obtención del desarrollo económico y social, condicionado a un desarrollo progresivo de esos derechos y garantías fundamentales. Así se menciona que el contenido de esos derechos debe desarrollarse de manera progresiva a través de normas, jurisprudencia y políticas públicas. Se postula entonces la aplicación progresiva de los derechos, para lo cual la temporalidad y la razonabilidad son los elementos que apoyan su aplicación permanente en la sociedad. De lo contrario, preveríamos un incumplimiento anunciado desde su formulación con la norma constitucional. De esta manera, podemos incluso colegir que en el diseño de este neoconstitucionalismo ecuatoriano, no solo que se deja atrás una aplicación positivista y literal de las normas del derecho, pues ahora las normas fundamentales de la estructura del Estado, como los principios fundamentales de la Constitución, se aplican de manera más efectiva en las ramas del derecho, en el caso que nos ocupa en esta actividad administrativa de las funciones del Estado. En este análisis toma entonces importancia esa actividad de la administración pública en el Estado constitucional de derechos y justicia social, pues así como esa actividad jurisdiccional se efectiviza con formas ágiles y con la intervención de un juez más activo, también debe considerar la actuación de la administración pública más cercana a las ciudadanas y a los ciudadanos. Tiene que ser un elemento esencial de la conformación permanente del Estado y de la vigencia de la democracia participativa. Hablamos ya de neoadministrativismo, reflexionando en las palabras de García de Enterría. También hago mías las palabras del profesor Bakker. En unas jornadas de derecho administrativo no podemos dejar de mencionar. Él definía ya
derecho administrativo como un derecho estatutario, en donde hay dos partes, una particularísima como es el Estado con normas especiales frente a los particulares. Pero este concepto positivista tiene que estar en la vanguardia de los nuevos cambios de las constituciones latinoamericanas y en especial de la Constitución del Ecuador. Este concepto se transforma entonces con la reforma constitucional, porque más que el derecho público que regula las relaciones entre el Estado y los particulares, el derecho administrativo deja de ser absolutamente finalista en la búsqueda de sus conclusiones para transformarse en un derecho causalista de medios en el quehacer administrativo de la obtención de los servicios públicos a órdenes de las y los ciudadanos. Debe establecer entonces el derecho administrativo esas técnicas de garantías idóneas y asegurar el máximo grado de efectividad de los derechos constitucionales reconocidos. Ferrajoli hablaba y nos explicaba siempre sobre la propagación y el crecimiento de ese espectro de los derechos fundamentales de la libertad de la persona. ¿Qué hacer? El quehacer administrativo tiene mucho que hacer hoy. Se difunde entonces en este derecho administrativo ecuatoriano la innovación de sus contenidos. Trabajar con principios como justicia e equidad. Establecer los nuevos derechos garantizados en la Constitución, la naturaleza, hoy como un elemento más de derechos y garantías. Ahora bien, debemos reflexionar cómo vamos a lograr esta simetría perfecta entre el logro del buen vivir o summa causa y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Acaso no hay oposición? Pues debemos entrelazar esos derechos de libertad, llamados igualdad, debido proceso y participación, coordinadamente con principios como eficacia, eficiencia, celeridad, transparencia, ética administrativa, coordinación, participación y evaluación. Esta suerte de compaginación de intereses públicos y privados significa que mientras el Estado busca el recaudo de sus recursos o la protección de sus ingresos y gastos, el ciudadano, en un Estado constitucional de derechos, exige el cumplimiento de los fines al Estado, que no es otro que la satisfacción de sus necesidades. La ponderación tiene que ser la herramienta fundamental de estos mecanismos, en donde con el activismo judicial la jueza y el juez hagan, prever y evitar las dificultades y escollos en esta coordinación de derechos, principios fundamentales y las facultades y acciones que tiene la administración pública. La ponderación y la proporcionalidad serán entonces las herramientas de la justicia y la equidad, que logrará que cada uno de estos intereses se vuelquen en la realidad, que no se estanquen en el tiempo, sino que se apliquen como manda la Constitución. Solo de esta manera se lograrán sus fines. La justicia constitucional forma entonces, cuando parte ya de este derecho racional y nacional de las especialidades, como es el derecho administrativo. En el Ecuador, la normativa legal y secundaria debe ajustarse, como es puesto, a los nuevos condicionamientos del mundo contemporáneo, a lo que el diseño neoconstitucional ecuatoriano exige. Por ello, hago la propuesta de un código de procedimiento administrativo, el cual ha sido muy debatido en la comunidad jurídica administrativa del Ecuador, que exige su creación en un actual derecho administrativo en donde tenemos leyes dispersas como el IJAFE, Ley de Modernización, Portal, Código de la Producción, Código Tributario, Ley Orgánica Sistema Nacional de Contratación Pública, Ley de Servicio Público y otras. Los procedimientos deben estar unificados, uniformes, en un código único. Ya hemos establecido un Código General de Proceso en materias no civiles, que la Corte Nacional de Justicia, en los primeros días de enero, haciendo y cumpliendo el mandato del referendo del año 2011, ha establecido ya, puesto en conocimiento